En medio de la oscuridad sin fin, hay cosas que siempre esperan en silencio. Están allí, escondidos en rincones familiares, mirando nuestra vida cotidiana con ojos invisibles. Quizás los hayas sentido cuando de repente temblaste en una habitación vacía, o cuando te despertaste de repente en mitad de la noche debido a un sonido desconocido. Esas experiencias a veces son como una pesadilla pasajera, pero para quienes las han presenciado, son recuerdos imborrables. Las historias que siguen son prueba de ello. Los fenómenos sobrenaturales ocurren en la vida cotidiana, en los hogares más familiares y aparentemente seguros. La oscuridad no es extraña. Está aquí y ahora. Y tal vez, después de leer estas palabras, te darás cuenta de que a veces nunca estamos realmente solos. Pero ¿alguna vez te has preguntado si las cosas extrañas que has encontrado son simplemente imaginarias o en realidad advertencias de alguna fuerza invisible? Si un día ya no te sientes seguro en tu propia casa, ¿qué harás? ¿Y te atreves a afrontar la verdad de que, a veces, las cosas más aterradoras están justo a nuestro lado? Exploremos esta historia y encontremos la respuesta a usted mismo. Este vídeo es solo para fines de entretenimiento y exploración paranormal, y no fomenta ninguna acción, ritual o creencia espiritual. Todas las historias son de boca en boca y no tienen evidencia científica. Aborda el contenido con una mente abierta y no lo apliques a la práctica. Después del viaje, regresaron a casa con una extraña historia para contarles a sus hijos y a quienes los rodeaban. Las cosas inexplicables siempre despiertan curiosidad, y la historia de aquel antiguo hotel pasó a formar parte de sus memorables recuerdos. Pero las historias misteriosas no solo ocurren en lugares extraños. Otra experiencia extraña ocurrió en Apodaca, Nuevo León, en 2004, un evento que él considera la experiencia más aterradora de su vida. En ese momento, su familia se estaba mudando al mismo barrio, a una nueva casa a la vuelta de la esquina. Enfrente solo había un terreno vacío, cubierto de maleza. La primera noche que se mudaron, aún no habían terminado, así que decidió dormir en la nueva casa con un amigo llamado Roberto, quien los ayudó a limpiar. Como no había cama, simplemente extendieron una manta en el suelo de la sala y se quedaron allí charlando para matar el tiempo. La casa tiene un porche delantero con reja de hierro, pero la barandilla está dañada y hay que arrastrarla cada vez que se abre. Desde el momento en que entraron, ambos sintieron que el lugar tenía una atmósfera extraña. Se sentía como si estuvieran entrando en una casa embrujada en una película de terror. Era enorme, de 2 pisos, vacío y extrañamente silencioso. En mitad de la noche, Roberto no podía dormir y dijo que necesitaba subir al baño. El baño de abajo no tiene agua, pero el baño de arriba no tiene luces. Él te dijo que trajeras un encendedor para iluminar el camino. Aunque no lo dijera, parecía que Roberto intuía que algo le esperaba allí arriba. Él bromeó, ofreciéndose a acompañarlo, pero Roberto simplemente se rió y subió las escaleras solo. Luego se quedó dormido, quién sabe por cuánto tiempo, hasta que se despertó sobresaltado por el sonido de una valla de hierro que era arrastrada por el suelo. La puerta principal se abrió. En la oscuridad, Roberto salió corriendo derecho hacia la carretera principal, sin mirar atrás a pesar de que gritó su nombre repetidamente. En pánico, cerró la puerta e inmediatamente corrió de regreso a la vieja casa donde se alojaba su familia. Cuando le contó esta historia, su padre no lo creyó, pensando que habían estado bebiendo o haciendo alguna estupidez. Pero ese no es el caso. Eso fue solo el comienzo de las cosas extrañas que sucedieron en la nueva casa. En los días siguientes, las cosas se volvieron más inusuales. Su madre se quejaba de que a menudo oía ruidos extraños, muebles que se movían y puertas que se abrían sin que nadie las tocara. El incidente podría haber pasado como una serie de eventos extraños si no se hubiera topado nuevamente con Roberto durante una salida con amigos. Ese día, cuando lo vio, Roberto lo evitó deliberadamente. Cuando lo presionaron para que hablara, simplemente dijo que había visto algo arriba esa noche. Una figura oscura, inmóvil junto a la ventana, parecía estar observándolos. Cuando Roberto bajó corriendo,
No lo encontró por ningún lado, y eso le hizo entrar en pánico aún más. Sospechaba que Roberto no le había contado todo lo que había visto, pero en lugar de obligar a su amigo a decir toda la verdad, se limitó a sonreír, asumiendo que Roberto simplemente estaba demasiado asustado. Pero en su interior se apoderó de él una sensación de inquietud, pues él mismo sabía que algo no andaba bien en aquella casa. Después de reencontrarse con Roberto, continúa teniendo otra experiencia aterradora, esta vez en un viaje a una zona conocida por sus historias de fantasmas. Junto con un grupo de amigos, deciden explorar una vieja casa abandonada, donde se rumorea que hay espíritus errantes. Al principio todo era solo curiosidad mezclada con suspenso, pero luego la atmósfera se volvió extraña cuando uno del grupo, tal vez debido al alcohol, comenzó a desafiar en voz alta a cualquier entidad que estuviera presente. Por un momento, todo quedó en silencio. Una figura débil apareció en la distancia. Parecía la figura de una mujer. Pero en lugar de acercarse a comprobarlo, el grupo sintió que algo andaba mal y decidió irse. El plan original era ir a su casa a seguir bebiendo unas cervezas, pero después de lo ocurrido, no todos estaban de humor. Solo unos pocos aceptaron acompañarnos, entre ellos Roberto, a quien el alcohol parecía haberle dado valor. Cuando llegaron a casa, continuaron hablando de lo que habían experimentado. En medio de la conversación, se escuchó un sonido extraño desde afuera. El sonido de una valla de hierro siendo arrastrada por el suelo. Miró hacia afuera y vio que la puerta estaba abierta, pero no había nadie allí. Un sentimiento extraño se apoderó de sus corazones, pero como todavía no había sucedido nada, trataron de ignorarlo. Cuando Roberto fue al baño, tuvo la idea de burlarse de su amigo. Consiguió que otro amigo se uniera a la broma, diciéndole que hiciera ruidos extraños como si alguien se estuviera moviendo arriba. Cuando Roberto salió del baño, inmediatamente preguntó por ese sonido, pero antes de que pudiera hacerse la broma, la valla tembló una vez más. Esta vez, cuando salieron a comprobarlo, lo que vieron los perseguiría por el resto de sus vidas. Al final de la valla, justo más allá del muro de 2 metros de altura, una criatura gigante los observaba en silencio. Tenía una cabeza deforme, parecida a la forma de un caballo pero con una ferocidad inhumana. 2 grandes cuernos sobresalían de la parte superior de su cabeza y sus ojos brillaban en la oscuridad. Ambos hombres se quedaron congelados, incapaces de moverse. Entonces, de repente, la criatura comenzó a mover la cabeza de un lado a otro a una velocidad increíble, como si una imagen hubiera sido adelantada hasta el punto de distorsión. Solo cuando avanzó poco a poco, sus instintos de supervivencia les hicieron saltar hacia atrás, gritando de pánico. El grito hizo que el otro amigo saliera corriendo de la cocina, aterrorizado hasta las lágrimas. Su padre, al oír el ruido, corrió inmediatamente a preguntar qué estaba pasando, pero cuando les contó todo, los miró con incredulidad. No hay evidencia, no hay rastros, solo el miedo grabado en sus mentes para siempre. Su padre, pensando que solo eran borrachos en pánico, regresó a la cama sin molestarse en escuchar la explicación de su hijo. Mientras tanto, el resto de amigos estaban en estado de confusión, sin saber qué hacer. Solo podían permanecer acurrucados juntos, rezando ansiosamente, sin atreverse a salir hasta que la luz del día disipara la oscuridad que envolvía la casa. Con el paso del tiempo, Roberto finalmente reveló lo que había mantenido oculto durante tanto tiempo. La primera noche que salió de su nuevo hogar, la razón por la que huyó no fue solo por un miedo invisible. Mientras subía las escaleras, algo intentó tocarlo. Desde la ventana entraban unas manos frías, como si intentaran buscar algo. En pánico, Roberto gritó intentando despertarlo, pero no recibió respuesta. Ese fue el momento en que decidió huir sin mirar atrás. En los días que siguieron, intentó olvidar el inquietante recuerdo de aquella terrible noche, pero la casa parecía negarse a dejarlo. Una noche, toda la familia se reunió abajo, excepto su padre, que estaba en el dormitorio de arriba. Otra hermana también vino ese día, y vieron la televisión juntas, tratando de disfrutar de una noche normal como cualquier otra. De repente, su hermano se levantó
y subió las escaleras en silencio, sin decir una palabra. Nadie prestó mucha atención a sus acciones, hasta que unos minutos después, su cuñado también subió a usar el baño, ya que el baño de abajo estaba ocupado. Menos de 2 minutos después, un grito rompió el silencio. El sonido de los muebles cayendo, su padre gritando desesperado. Mientras corría escaleras arriba, una visión horrorosa apareció ante sus ojos. Su hermano estaba junto a la ventana en un estado de desorientación, aparentemente atrapado en una especie de trance. Mientras la familia subía corriendo las escaleras, su cuñado rápidamente lo jaló hacia atrás, tratando de sacarlo de su extraño estado, mientras su padre llamaba frenéticamente el nombre de su hijo. La madre y la hermana corrieron escaleras arriba, pero al ver la escena, la madre se desmayó, mientras que la hermana y la cuñada solo pudieron llorar, perdidas en el pánico. Él simplemente permaneció allí, con lágrimas corriendo por su rostro, incapaz de hacer nada. Fue el momento más doloroso que jamás había experimentado. Hasta el día de hoy, él todavía cree que había algo en esa casa que hizo que las cosas sucedieran. Una entidad maligna y oscura que habían despertado sin saberlo. Esta historia nunca ha sido ampliamente compartida, solo unos pocos amigos cercanos la saben. Los que estuvieron allí, los que presenciaron lo que ocurrió, nunca lo olvidarán. En aquella casa seguían ocurriendo fenómenos paranormales y a él, pese a sus esfuerzos por olvidarlos, le rondaba la idea de que allí afuera existían fuerzas, cosas que no se podían ver a simple vista, pero que siempre estaban presentes, esperando un momento de debilidad para introducirse en la vida humana. A veces ocurren fenómenos extraños en lugares desolados, pero eso no significa que no puedan aparecer en espacios familiares. A veces, cosas extrañas se introducen en nuestra vida cotidiana, lentamente, sin prisa, hasta que nos damos cuenta de que es demasiado tarde. Esta es la historia de una chica que acaba de salir de una larga relación. Pensó que había encontrado un lugar seguro, pero ¿es realmente seguro? La chica acababa de salir de una relación que había durado años, la única relación que había tenido en su vida. Cuando cumplió 18 años, se fue de casa para ir a vivir con su novio, y desde entonces, hasta que cumplió 24, las cosas fueron bastante bien, o eso creía ella. Pero entonces aparecieron las grietas, que estaban ahí desde el año pasado, y finalmente, todo terminó. Cuando abandonó el apartamento, que originalmente pertenecía a su exnovio, todas las propiedades y pertenencias estaban a nombre de él. Todo lo que había en la casa, lo había comprado él, y ella no tenía nada cuando salió por aquella puerta. Afortunadamente, Regina apareció como salvadora. Regina no solo la consoló con su amistad, sino que también le abrió la puerta de su apartamento y le permitió quedarse en la sala de estar. Al principio todavía estaba muy triste, pero Regina no la dejó sola. Todas las noches, los dos se sientan juntos, ven películas y conversan. Siempre que parecía triste, Regina encontraba una manera de hacerla sentir mejor. Ella no se fue hasta estar segura de que su amiga estaba dormida. Sin embargo, hubo una cosa extraña que notó. Mientras caía en un estado de ensueño entre la vigilia y el sueño, sintió que Regina le tocaba suavemente el cabello, pasando delicadamente sus dedos por cada mechón. Al principio pensó que era solo un simple gesto de consuelo, pero luego, con el tiempo, esa acción cambió gradualmente. Regina no solo la acariciaba, sino que también sostenía un mechón de cabello entre sus labios, como si estuviera jugando con él. Ella no preguntó nada por miedo a que las cosas salieran raras. Además, ella no sintió que fuera nada malo. Era simplemente un acto íntimo, como cuando una hermana mayor mima a su hermana menor. Se sintió cuidada y consolada durante sus momentos más difíciles. Pero entonces ocurrió algo más que la hizo incapaz de dejar de pensar. Cada mañana se despierta y se da cuenta de que ya no lleva calcetines. Al principio pensó que tal vez se los había quitado inconscientemente mientras dormía. Pero cuando esto sucedió repetidamente, ella comenzó a preguntarse si alguien se los había llevado. Un día, durante el desayuno, mencionó casualmente que tenía la costumbre de dormir con calcetines puestos. Regina no respondió.
Solo continuó comiendo como si no hubiera escuchado. Sin embargo, las mañanas siguientes, la situación seguía igual. Cada vez que se despertaba, las medias habían desaparecido. Intentó convencerse a sí misma de que solo eran extrañas coincidencias. Pero entonces ocurrió un acontecimiento que ya no podía ignorar. Ese día, Regina tenía algunos trabajos que hacer en el estudio, así que salió de casa. Esa noche, alrededor de las 9, Regina envió un mensaje de texto para decirle que llegaría a casa para la cena y le pidió a la niña que preparara algo sencillo. Así lo hizo y luego puso una película, con la esperanza de poder conciliar el sueño sin pensar ni sentirse vacía. Cuando el sueño la invadió, sintió nuevamente unos dedos acariciando su cabello y luego nuevamente la sensación de alguien chupando suavemente esos mechones. Pero esta vez también sintió la respiración pesada de alguien muy cerca y entonces sintió que le quitaban las medias. Antes de oír pasos apresurados que corrían hacia la habitación de Regina, la puerta del armario pareció emitir un ligero crujido. En ese momento de confusión, trató de no abrir los ojos, convenciéndose de que era solo un sueño. Pensó que tal vez Regina había regresado sin darse cuenta, que simplemente se había quedado dormida por un momento. Pero no, se oyó el clic de la cerradura. Regina, como de costumbre, tanteó 3 cerraduras antes de entrar en la casa. Se disculpó por dejar a su amiga sola en casa y despertarla. La niña miró hacia sus pies. Sus medias habían desaparecido. Y lo que más la asustaba era que todavía podía sentir los dedos en su cabello. Todavía podía sentir ese aliento. Se produjo un ataque de pánico. Ella intentó contarle todo a Regina, pero no pudo. Le tomó mucho tiempo calmarse lo suficiente para contar lo que había sucedido, incluidas las cosas extrañas que había experimentado antes. Regina escuchó y luego insistió en que nunca había tocado el cabello de su amiga ni le había quitado los calcetines. Los dos decidieron revisar todo el apartamento, incluso buscaron en el armario, pero por supuesto allí no había nada. Afortunadamente, esto ocurrió justo antes de que la niña se mudara. Regina, aunque nunca había encontrado nada extraño en ese apartamento, no podía negar que lo que su amiga había descrito era aterrador. Algún tiempo después, Regina se encontró con su vecina del otro lado de la calle, mientras ambas caminaban hacia el estacionamiento. Él vivía en el apartamento de enfrente, y durante nuestra conversación dijo algo extraño. Su pequeña hija, una niña de unos 4 años, había dicho una vez que en el apartamento de Regina no solo vivía una persona, sino también un tío pequeño. La niña describió muy específicamente la apariencia del hombre, de aproximadamente 1,40 metros de altura, extremadamente delgado, sin pelo y con la piel oscura, como si hubiera sido quemada. A los padres de la niña les pareció extraño que su hija pudiera imaginar semejante imagen, pero no les preocupaba mucho. Cuando la historia terminó, los dos simplemente se despidieron y se fueron a casa. Quizás esto no tenga nada que ver con lo que le pasó a la otra chica, pero para Regina, la idea de que pudiera haber una conexión entre los extraños acontecimientos que vivió su amiga y la imagen que imaginaba su vecina era aterradora. Y ella esperaba que, al menos, todo fuera solo producto de su imaginación. No todos tienen la suerte de tener una amiga como Regina a su lado cuando ocurren fenómenos extraños. Pero ¿qué pasa si tienes que enfrentarlo solo? ¿Qué pasaría si el apartamento en el que vives, el lugar que debería ser el más tranquilo, se convirtiera en el lugar que más te asusta? La comunidad de Relatos de la Noche sigue creciendo fuerte, y en esta ocasión especial, queremos enviar un enorme agradecimiento a todos los que han estado con el canal desde el principio. Valoramos a cada uno de nuestros seguidores, desde aquellos que han apoyado el canal desde sus inicios de grabación con equipos primitivos, hasta aquellos que acaban de unirse y están inmersos en las historias místicas. Gracias por su paciencia, por su continuo apoyo y por ayudar a que el canal crezca. Gracias a todos los que han confiado en nosotros y han compartido con nosotros sus historias, las historias que se han contado y las historias que aún esperan ser sacadas a la luz. Pero ahora es hora de volver a las misteriosas historias de la noche.
Esta historia proviene de una madre soltera que dudó durante mucho tiempo antes de decidir compartir su experiencia. Vive con su hija Julieta, una niña de 7 años, la luz y el mayor orgullo de su vida. Al padre del bebé nunca le importó la existencia de su hija, pero eso no importaba. La madre hizo todo lo posible para darle a su hija una vida mejor, y después de años de duro trabajo, finalmente pudo enviar a su hija a una buena escuela. Acababan de mudarse a un pequeño apartamento, un lugar que parecía adaptarse a su nueva vida como madre e hija. Este apartamento perteneció anteriormente a una pareja de ancianos que vivió allí durante muchos años. Cuando la esposa murió, el hijo fue a buscar a su padre, pero nunca regresó a buscar sus pertenencias. Grandes piezas de mobiliario como sofás y frigoríficos permanecieron intactas. El propietario, después de esperar sin recibir respuesta, decidió dejarlas intactas para futuros inquilinos. Una bendición para la madre, ya que no tenía muchas pertenencias cuando se mudó. Todo parecía tan perfecto. Apartamento pequeño, cerca del colegio de la hija, precio razonable y sin preocupaciones por los muebles. Pero entonces empezaron a suceder cosas extrañas. A medida que pasaba el tiempo, la madre comenzó a sentir más claramente una presencia invisible en el apartamento. Había algo pesado e indescriptible en el aire. A veces, mientras ella y su hija estaban sentadas viendo televisión o haciendo los deberes, se oía un sonido extraño, una voz débil y susurrante de mujer. El sonido no provenía de ninguno de los apartamentos circundantes, sino que parecía resonar justo en el lugar donde vivían. Al principio no le dijo nada a su hija para no asustarla. Pero cada vez que esa voz sonaba, ella caminaba en silencio por el apartamento, tratando de determinar su origen. Solo una vez estuvo casi segura de haberlo encontrado. El sonido venía del baño, de la vieja bañera del fondo. Era tan claro que parecía como si alguien estuviera sumergido en el agua y cantando suavemente. Haciendo acopio de todo su coraje, abrió la puerta del baño e inmediatamente el canto cesó. La cortina de la ducha permaneció cerrada. En ese momento, una sensación espeluznante inundó mi mente. Sabía que si abría la cortina, podría ver algo que nunca quiso enfrentar. Pero cuando reunió el coraje suficiente y abrió la cortina, solo había un espacio vacío dentro. Nada. Regresó a la sala, pero tan pronto como entró, el canto volvió a sonar, todavía desde el baño, como si alguien hubiera regresado silenciosamente al mismo lugar. Los fenómenos extraños se hicieron cada vez más frecuentes, pero ella todavía intentaba ocultar su miedo, encontrando siempre una explicación razonable para su hija. Quienes hayan vivido en una casa embrujada conocerán esa sensación, la sensación de tener que aparentar normalidad para proteger a sus hijos, aunque en el fondo sepan que las cosas no son normales en absoluto. Su hija, aunque tiene su propia habitación, siempre ha dormido con su madre desde que se mudaron. Por la noche, la niña suele sujetar el dedo de su madre mientras duerme, como si fuera un hábito. También se acostumbró a que su hija se despertara por la noche para ir al baño o beber agua sin despertarla. Pero una noche, todo cambió. Mientras se quedaba dormida, sintió que su hija se levantaba de la cama y caminaba hacia la cocina. La puerta del dormitorio todavía estaba abierta, por lo que podía ver la pequeña figura de la niña moviéndose en la tenue luz. Ella esperaba el sonido del agua vertiéndose en el vaso, pero entonces el sueño la venció y se quedó dormida. Apenas unos minutos después, sintió que su hija volvía a la cama y se apoyaba en ella como de costumbre. Por costumbre, levantó la mano hacia el cabello de su hija, acariciándolo suavemente para consolarla. Pero en ese momento, una sensación extraña recorrió mi columna vertebral. Su cabello no era tan suave como de costumbre. Estaba áspero, encrespado y rígido como mechones viejos. De repente se dio cuenta de que la pequeña mano que sostenía la suya ya no tenía la piel suave de un niño. Aquellos eran dedos delgados, arrugados y fríos. El pánico se apoderó de ella. Gritó y empujó todo lo que estaba a su lado. Ella se levantó de la cama, temblando de absoluto terror. Solo cuando su hija entró corriendo a la habitación, encendiendo la luz con una mirada de pánico en su rostro,
Comprendió que la niña que acababa de salir de la cocina todavía estaba allí. Entonces, ¿qué era aquello que yacía a su lado? Sin poder pensar en nada más, inmediatamente sacó a su hija del apartamento y condujo sin rumbo fijo durante la noche, hasta que la niña se quedó dormida por cansancio. Al día siguiente llamó al tío que le había alquilado el apartamento y le contó todo. Él no lo creyó, pero ofreció que un sacerdote bendijera el apartamento si eso la tranquilizaba. Aunque no era una gran creyente en la religión, aceptó. Después de bendecir el apartamento, todo volvió a parecer tranquilo. Pero lo extraño es que cada vez que intenta escribir esta historia para compartirla, los ataques de parálisis del sueño regresan. Sabía que podía ser simplemente un fenómeno psicológico, una coincidencia, pero incluso ahora se preguntaba, ¿era realmente solo una serie normal de eventos o había algo más sucediendo en las sombras? Algunas personas creen que existen entidades sobrenaturales que nos rodean, pero no siempre parecen asustar o causar daño. A veces vienen como una advertencia, una señal de que algo está a punto de suceder. Como en esta historia donde un padre sintió una presencia extraña justo antes de morir. La historia tiene lugar hace 17 años, cuando el padre de una familia en Tucumán, noroeste de Argentina, falleció repentinamente. Falleció a la edad de tan solo 56 años, una edad todavía relativamente joven, por lo que su muerte fue un gran shock para su familia. A lo largo de su vida, nunca ha estado hospitalizado, excepto una vez cuando tuvo un accidente de trabajo. Solía ser chofer de autobús, un trabajo que requiere buena salud, pero además de eso, también mantiene el hábito de montar bicicleta regularmente para hacer ejercicio. Por lo tanto, nadie podría haber esperado que ese fatídico día llegara tan rápidamente. Ese día, estaba en casa con su esposa. Acababan de terminar de almorzar y estaban sentados en la sala de estar viendo la televisión, cuando de repente él habló y le dijo a su esposa que revisara la cocina. Dijo que oyó el aleteo de un pájaro. La casa no era grande y la cocina estaba justo al lado de la sala de estar, por lo que la esposa se levantó de mala gana para comprobarlo. Pero cuando miró a su alrededor, no vio nada extraño y se volvió, diciendo que tal vez había oído mal. Sin embargo, él insistió en que escuchó claramente el sonido de alas batientes. Esto se repitió unas cuantas veces más, pero en lugar de batir alas, esta vez dijo que oyó el sonido de agua corriendo, como si se hubiera roto una tubería. La esposa se levantó para comprobarlo nuevamente, pero todo en la cocina estaba completamente normal. Continuaron viendo el programa en la televisión hasta que la esposa comentó algo en la pantalla. Sin embargo, esta vez no respondió. Cuando se giró para mirar, se horrorizó al ver que su marido estaba sufriendo un ataque cardíaco. En pánico, salió corriendo a pedir ayuda a sus vecinos. Lo llevaron de urgencia al hospital, pero ya era demasiado tarde. No sobrevivió. Familiares, parientes y amigos acudieron al hospital y luego al funeral. Al escuchar la historia que contó su esposa sobre los ruidos extraños antes de morir, muchas personas se estremecieron. Creían que el batir de alas que oía era señal de muerte, como si una presencia invisible hubiera venido a llevárselo. Pero lo más aterrador no acaba ahí. Ocurrió otro suceso que fue presenciado por los propios familiares. Aunque no era un hombre religioso e incluso decía ser escéptico, lo que ocurrió después de su muerte hizo que su familia cuestionara todo lo que creían. El padre, en vida, había expresado claramente su deseo de que cuando falleciera no hubiera ceremonias religiosas, ni siquiera en el funeral. Sin embargo, cuando llegó el momento de cerrar la tapa del ataúd para trasladarlo a su lugar de descanso final, un vecino se tomó la libertad de comenzar a recitar oraciones. La familia no la detuvo, porque entendieron que solo era su forma de demostrar respeto. Pero ese mismo momento marcó un extraño acontecimiento que conmocionó a todos. Mientras todos continuaban el ritual dentro, un familiar salió a tomar un poco de aire. El hombre se acercó al taxi que su padre había usado hasta el último día antes de morir, preparando el traslado de toda la familia al cementerio. Pero tan pronto como se dijeron las primeras oraciones, todas las puertas del coche se cerraron automáticamente al mismo tiempo. Cabe mencionar que el coche no cuenta con sistema de bloqueo electrónico,
Todos los mecanismos son manuales. No había nadie dentro y no había forma de explicar esto. En ese momento todos sintieron la conexión entre ese extraño acontecimiento y el padre fallecido. Quizás estaba enojado porque sus deseos no fueron respetados, pero nadie en la familia tuvo el coraje de pedir a las mujeres que dejaran de rezar. Eso habría parecido demasiado descortés. No sabían de sus creencias ni de sus deseos antes de morir y simplemente hicieron lo que pensaron que era correcto. La gente intentó abrir la puerta del coche, pero la llave no funcionaba. Intentaron muchas cosas, incluso trayendo llaves de repuesto de otros coches, pero todo fue en vano. Y entonces ocurrió algo aún más extraño. Apenas terminó la última oración, todos los pestillos de las puertas se abrieron simultáneamente, como si nada hubiera pasado. Esto ocurrió a plena luz del día y delante de numerosos testigos. Pero ese no fue el único acontecimiento aterrador. Unos días después, un vecino le contó a la madre de la familia que una noche, cuando estaba despidiendo a un invitado que había llegado tarde, accidentalmente vio una figura extraña. Era un hombre vestido con un traje oscuro y un sombrero de ala ancha, parado en silencio afuera, justo enfrente de la puerta del garaje. Su rostro estaba oculto en la oscuridad. Solo su alta figura se destacaba en la noche. Él no se movió. Simplemente permaneció allí, aparentemente mirando hacia la casa a través de una pequeña ventana en la puerta principal. En ese momento, nadie en la familia podía explicar la extraña figura que vieron. Pero años después, cuando se encontró con otras historias de entidades altas y sin rostro, se horrorizó al darse cuenta de que la figura no solo había aparecido en las experiencias de su familia, sino que había perseguido a muchas otras personas alrededor del mundo. Y lo más extraño fue el momento de su aparición, apenas unos días antes de que el padre falleciera. No todas las presencias extrañas predicen la muerte. Hay entidades que aparecen y nadie entiende lo que quieren. Se quedaron allí parados, observando en silencio. Como la siguiente historia donde una abuela vio a una mujer aparecer justo frente a su casa en una noche sin luna. La historia ocurrió hace apenas un año, cuando su abuela vivió una experiencia inolvidable justo en su habitación. La habitación tenía una puerta que daba directamente a la calle, con una pequeña ventana cubierta de cristal reflectante que le permitía ver hacia afuera sin que nadie pudiera ver hacia adentro. Esa noche, alrededor de las 2:30 de la mañana, dio vueltas en la cama, incapaz de dormir, sintiéndose inusualmente inquieta. Después de dar vueltas en la cama durante un rato, decidió sentarse y caminar por la habitación para disipar la incomodidad. Mientras estaba sentada en el borde de su cama, escuchó a un perro ladrar en la calle, un sonido familiar en los barrios tranquilos por la noche. Al principio no le prestó atención, pero luego notó que los ladridos se acercaban, como si algo se moviera a lo largo del camino. Una familia que vivía a 3 puertas de su casa tenía 3 perros pequeños que a menudo deambulaban por las calles por la noche. Pero esta vez, en lugar de ladrar, empezaron a gemir. Sus gritos transmitían un evidente miedo. Sintiendo que algo andaba mal, caminó hacia la ventana, levantó suavemente la cortina y miró hacia afuera. Bajo la tenue luz de la calle, apareció una figura. Era una mujer delgada, sin zapatos y con la piel extrañamente pálida. Cruzó los brazos sobre el pecho. Sus delgados brazos temblaban como si tuviera frío hasta los huesos. Pero lo que hizo estremecer a su abuela fue su cabello, inusualmente largo, que le caía sobre la cara, como si escondiera deliberadamente un terrible secreto detrás de él. Por más que intentaba mirar, su rostro estaba completamente en blanco, sin ojos, sin nariz, sin boca, solo un vacío sin vida. Los perros a su alrededor seguían ladrando fuerte, pero la mujer no reaccionó en absoluto, simplemente permaneció allí, balanceándose hacia adelante y hacia atrás, como si buscara una manera de continuar. Mientras los perros retrocedían, ella se movió suavemente hacia la pared cercana, presionándose contra ella, como si quisiera fundirse con las sombras. Por un momento, su abuela intentó abrir la puerta, pero una sensación invisible la retuvo y le impidió levantar la mano.
Una voz resonó en su mente, advirtiéndole que no se acercara a la criatura. Ella se quedó quieta, conteniendo la respiración, observando cómo retrocedía lentamente. Regresaba por el camino hacia el río y desaparecía en la noche. Cuando contó la historia a la mañana siguiente, su familia se sintió aliviada al saber que no había abierto la puerta. Solo podían especular que quizás la razón por la que no podía ver la cara de la criatura era porque se suponía que no debía hacerlo. Y si esa puerta se abriera, lo que vería a continuación probablemente la perseguiría por el resto de su vida. Las extrañas figuras en la noche podrían ser solo alucinaciones fugaces, o podrían ser almas errantes que no han podido descansar en paz. Pero ¿qué pasa si un alma queda atrapada para siempre en el momento más doloroso de su vida? La siguiente historia trata de una novia que aún permanece en el hotel donde se alojó en su fatídico día. La historia se desarrolla con los padres de un amigo cercano, quienes están jubilados y pasan la mayor parte de su tiempo viajando y explorando nuevas tierras. En esa ocasión decidieron ir a la playa de San Blas, Nayarit, a disfrutar de un día tranquilo con amigos. El plan original era simplemente divertirse y disfrutar de mariscos, pero como oscureció, decidieron buscar un hotel para pasar la noche. Se detuvieron en un antiguo hotel situado en el centro de la ciudad, con la nostálgica belleza de otros tiempos. En la recepción, la recepcionista parecía vacilante, ya que solo quedaban 2 habitaciones, la número 15 y la 16. Aunque algo brilló en los ojos de la recepcionista, la pareja no tuvo dudas y se registró sin dudarlo. Después de un largo día, rápidamente se dieron una ducha y se fueron a la cama a descansar. Sin embargo, el marido no podía dormir tranquilo. Una sensación extraña lo mantuvo despierto. La habitación parecía tranquila, pero había una sensación de algo que no pertenecía al presente. En ese momento, se volvió hacia su esposa, solo para sentirse aliviado al ver que ella todavía estaba profundamente dormida. Pero entonces, al mirarme en el gran espejo de la habitación, apareció una imagen extraña. Una mujer joven que llevaba un vestido de novia blanco puro. Estaba parada en silencio frente al espejo. Su rostro mostraba una sonrisa impredecible. Sus ojos parecían estar perdidos en algún mundo distante. Ella no prestó atención a su presencia, sino que se movió silenciosamente por la habitación, como si repitiera algún momento del pasado. Todo ocurrió en absoluto silencio. Ni pasos, ni un sonido del vestido cayendo al suelo. Sin sentir miedo, observó la escena que tenía ante sí con una calma inusual. Habiendo pasado por muchas cosas en la vida, sabía que había cosas que no se podían explicar. Sin embargo, la imagen de una mujer con un vestido de novia todavía le dejaba perplejo. Su figura se fue desvaneciendo poco a poco hasta desaparecer en el aire como si nunca hubiera existido. A la mañana siguiente, cuando se reencontró con su compañero, notó algo extraño en sus rostros. Al parecer no fue el único que pasó una noche inusual en este hotel. El hombre cerró los ojos y susurró una oración, esperando que el alma, cualquiera que fuese, pudiera encontrar paz y salvación. Cuando abrió los ojos, presenció la escena de una mujer con un vestido de novia caminando silenciosamente hacia la pared, para luego desaparecer suavemente a través de ella, como si nunca hubiera existido. A estas alturas, ya no había ninguna duda de que lo que veía no podía ser parte del mundo real. A la mañana siguiente, no mencionó lo que había sucedido la noche anterior, no porque tuviera miedo, sino porque le parecía innecesario decir algo que él mismo difícilmente podía explicar. El grupo se reunió en el restaurante del hotel para desayunar antes de regresar a casa. Pero sorprendentemente, fue la esposa del amigo la primera en mencionar el extraño incidente. Dijo que por la noche vio a una mujer con un vestido blanco aparecer en la habitación. La figura se movió en silencio y luego pareció desaparecer a través de la pared. Ella intentó despertar a su marido, pero cuando abrió los ojos, la escena había desaparecido, dejándolo incapaz de ver nada. Al oír esto, el hombre simplemente sonrió y luego contó lo que había presenciado. A medida que la gente se dio cuenta de que no eran los únicos que experimentaban este extraño fenómeno,
La ansiedad se convirtió en curiosidad. Algunos miembros del personal del hotel, que habían estado observando la historia desde la distancia, se acercaron con sonrisas significativas. Preguntaron a los invitados si habían dormido bien, con la voz teñida de diversión. Cuando los miembros del equipo relataron sus experiencias, ningún miembro del personal pareció sorprendido. Parecía que habían escuchado esta historia muchas veces antes. Uno de ellos simplemente dijo que en esas habitaciones era donde habitualmente aparecía la novia. Al ver la curiosidad de los huéspedes, el personal del hotel los condujo a una pequeña habitación donde se guardaban fotografías antiguas de la época en que este lugar era residencia privada de una familia noble. En una foto antigua, reconocieron inmediatamente a la mujer con el vestido de novia. Era la cara que habían visto esa noche. El personal del hotel explicó tranquilamente que, según la leyenda local, la niña había sido asesinada el día de su boda. Y desde entonces, su alma ha estado vagando por el hotel, siempre vistiendo un vestido blanco, para siempre atrapada en el momento del gran día que nunca se hizo realidad. Las almas pueden quedar atrapadas en un espacio. Pero ¿qué pasa con las cosas malditas? Si un objeto pudiera contener una fuerza maligna, ¿te atreverías a sostenerlo en tus manos? Esta historia está contada desde la perspectiva de un joven que tuvo una experiencia inolvidable en Navidad. Fue una amarga lección sobre tener cuidado con las cosas que se reciben de extraños, pues nadie sabe qué podrían traer. El hecho ocurrió en Ecatepec, en víspera de Navidad, cuando toda su familia estaba reunida. Asignado a ir a la tienda a comprar algunos artículos faltantes, salió de su casa alrededor de las 11 de la noche y fue al supermercado más cercano que todavía estaba abierto. Mientras esperaba su turno para pagar, notó que en la esquina había un hombre mayor, de unos 70 años, que se acercaba. El hombre tenía una apariencia bastante distintiva. Vestía una chaqueta de cuero negra, pantalones de cuero con tachuelas y botas militares. Tan pronto como lo vio, le habló con actitud amistosa, como si se conocieran desde hacía mucho tiempo. Le preguntó sobre sus intereses, aludiendo a cosas que no entendía en absoluto. Para no ofender, se limitó a sonreír y asentir para dejarlo pasar. El hombre entonces dijo que tenía un regalo para él, algo que le vendría bien perfecto. Sin esperar respuesta, le entregó un CD, sin estuche, sin etiqueta, sin indicación de lo que contenía. Por cortesía lo tomó, pensando que tal vez era un músico callejero que quería promocionar su música. Pero antes de irse, el hombre le apretó la mano, lo miró fijamente a los ojos y le recalcó: «Enciéndelo en casa, cuando esté toda la familia». Su voz era baja y transmitía una sugerencia inquietante. Cuando parpadeó, desapareció en la noche, como si nunca hubiera existido. Después de comprar sus alimentos, emprendió el camino a casa, pero tan pronto como salió de la tienda de comestibles, una sensación extraña se apoderó de él. Una fuerte presión pesaba sobre sus hombros, como si llevara una carga invisible. Cuanto más caminaba, más pronunciada se hacía la sensación, haciéndole sentir como si estuviera a punto de colapsar. Al llegar a la puerta principal, de repente se dio cuenta de que ese sentimiento solo había aparecido desde que recibió el CD. Un pensamiento cruzó por su mente. Podría haber algo mal con esa cosa. Al lado de su casa había un terreno baldío y, sin dudarlo, arrojó el plato allí. Casi inmediatamente, la presión sobre sus hombros desapareció, como si se le hubiera quitado un peso invisible. Intentó olvidar el incidente y continuó disfrutando de la Nochebuena con su familia. Pero a la mañana siguiente apareció un dolor intenso en el cuello, que duró una semana entera sin causa aparente. No fue hasta que celebró el Año Nuevo con la familia de su novia que contó esta historia. Su novia y su prima inmediatamente mostraron preocupación. Creen que el disco puede haber sido maldecido o contener alguna forma de invocación maligna. Lo más aterrador fue la insistencia del hombre en encenderlo delante de la familia. Si lo hiciera, ¿qué pasaría? No tenía una respuesta, pero desde entonces comprendió una cosa sencilla: nunca aceptar nada de extraños, porque nadie sabe realmente lo que contiene. Los objetos malditos pueden contener cosas invisibles, pero ¿qué pasa con los rituales misteriosos?
Hay susurros en la noche que nadie sabe a quién van dirigidos ni qué significan realmente. Su abuela vivía en un barrio antiguo de Tijuana, enclavado en las colinas, donde nadie parecía entender cómo la gente podía construir casas allí. A pocos metros de su casa, el camino terminaba en una pequeña iglesia de madera que parecía más una casa grande que un lugar de culto. La familia a menudo la recibía con agrado, pero esta vez, él decidió quedarse en su casa después de reunirse con algunos viejos amigos de la escuela secundaria. Esa noche, después de separarse de sus amigos alrededor de la medianoche, caminó solo a casa. Esta zona no es el lugar más seguro por la noche, pero no hay otra opción. En el camino, accidentalmente se encontró con un grupo de jóvenes de la calle, pero por suerte, uno de ellos conocía a su amigo, por lo que simplemente lo saludó y continuó su camino. No había nadie más en la carretera. Las calles estaban oscuras y silenciosas. Ni siquiera los perros ladraban. A lo lejos, la música de una fiesta resonaba en la avenida principal, pero por lo demás, todo estaba inquietantemente tranquilo. Entonces oyó un susurro. Al principio, era solo un sonido débil, como un grupo de personas conversando en voz baja. Pero lo que le hizo estremecer fue que el susurro se acercaba muy rápido desde atrás. Se detuvo, giró la cabeza y miró a su alrededor, pero no vio a nadie. En un instante, el sonido desapareció. Un segundo después, apareció de nuevo, pero esta vez frente a él, como si algo hubiera pasado a su lado sin que él lo viera. Con el corazón palpitando con fuerza, aceleró el paso, no queriendo regresar con sus amigos por miedo a ser visto como un cobarde. Pero justo en ese momento, oyó oraciones que resonaban en medio de la noche. Al mirar hacia arriba, vio a un grupo de 7 u 8 mujeres, todas envueltas firmemente en largos chales que cubrían sus cabezas y cuerpos. Caminaron en silencio hacia el final del camino, donde la pequeña iglesia yacía tranquilamente en la oscuridad. No sé por qué, pero esa imagen me hizo estremecer. Nadie lo miró, nadie cambió su ritmo. Continuaron orando. El sonido era constante e inquietante en la noche. Sin más preámbulos, corrió a su casa. Cuando llegó, se sorprendió al encontrar la puerta abierta y a su abuela parada allí, esperando que entrara. Ella siempre se va a la cama a las 9 de la noche, pero esta vez se quedó despierta. Cuando él le preguntó por qué, ella simplemente respondió: «No le gusta esta calle cuando hay rumores». Ella no dijo nada más. Cuando intentó preguntarle por las mujeres y por qué estaban orando a esa hora, ella simplemente guardó silencio. A la mañana siguiente, después del desayuno, salió temprano de casa para volver a casa y terminar su trabajo. Pero tan pronto como salió por la puerta, una visión lo detuvo. La iglesia que viste anoche ha estado cerrada desde hace mucho tiempo. Las ventanas estaban tapiadas con tablas de madera y las puertas de hierro oxidadas estaban cubiertas de telarañas. La puerta principal estaba cerrada con un candado grueso. Obviamente, había estado abandonada durante muchos años. No podía comprender lo que había presenciado la noche anterior. Y su abuela, la única persona que podía saber la verdad, nunca quiso mencionarla. Hay miedos que no existen solo un momento, sino que nos siguen durante toda nuestra vida. A veces, lo que vemos cuando somos niños es más que solo imaginación. ¿A qué edad dejaste de tener miedo a la oscuridad? Cuando era niño, ese miedo parecía natural. Imaginamos entidades acechando en las sombras, observando en silencio, cazando y esperando la oportunidad de emerger. Cuando su madre vivía, él tenía unos 6 años y empezó a sentir que algo lo observaba en su propia casa. Es una casa de 2 plantas, con los dormitorios y los baños en la planta alta, y el salón y la cocina en la planta baja. En lo alto de las escaleras había una pequeña habitación que la familia llamaba el baño de las mujeres, una habitación sin uso donde papá guardaba herramientas y muebles viejos. Para bajar a la sala, tenía que pasar por la puerta de esa habitación. Todas las noches, cuando tenía sed, tenía que bajar las escaleras, pero tan pronto como pisé el último escalón de las escaleras, una sensación de pavor me invadió de inmediato. La puerta de la habitación a veces estaba entreabierta,
como si algo estuviera acechando dentro, esperando a que alguien se atreviera a entrar. La sensación de ser observado se hizo tan evidente que no podía caminar con calma. En cambio, cada noche era una carrera. Tan pronto como tocaba el suelo, corría por la sala de estar para encender todas las luces, como si la luz fuera lo único que pudiera disipar esa presencia invisible. Quizás era solo la imaginación de un niño con miedo a la oscuridad, pero el miedo nunca desapareció. Especialmente cuando estaba en la cocina, siempre sentía como si algo lo estuviera observando desde la ventana. Una noche, cuando la luz del exterior se filtraba, vio una figura oscura, un oso de peluche, o al menos algo parecido a uno, con brillantes ojos rojos que observaba desde la esquina de la ventana. Pero lo que da miedo no es un osito de peluche, pero el pensamiento de que no debería estar allí. Un juguete no puede moverse por sí solo, y mucho menos aparecer silenciosamente fuera de la ventana en mitad de la noche. Durante mucho tiempo creyó que algo lo estaba observando, hasta que un día, cuando le contó esto a su hermana, ella se rió y lo sacó. Resultó que la imagen que tanto temía era en realidad una bolsa de plástico oscura que la familia usaba para guardar pinzas de la ropa. Los niños tienen una imaginación increíblemente poderosa, pero a veces no todo lo que ven es solo producto de su imaginación. Después de descubrir que la oscuridad ya no era tan aterradora como antes, podía caminar libremente por la casa por la noche sin tener que encender todas las luces. Pero esa creencia solo duró hasta que ocurrió un extraño acontecimiento, una de las primeras experiencias que abrieron una serie de misterios en la vida. En ese momento, tenía unos 8 o 9 años. Su madre había fallecido poco tiempo antes, cuando ellos tenían solo 7 años. En ese momento, en la casa solo estaban su padre, su hermana y él. Esa noche, su hermana estaba en la cocina preparando la comida, mientras él yacía en la cama con su padre, ambos viendo un programa de televisión antes de irse a dormir. Mientras tanto, su padre le dijo que tomara la ropa sucia de su habitación y la pusiera en la pila de ropa sucia, que la familia siempre guardaba en el armario de la habitación de su hermana. Era una costumbre extraña en la casa, pero estaba acostumbrado a ello desde que tenía memoria. Sin ninguna preocupación, abrazaron la pila de ropa en sus brazos y caminaron hacia la habitación contigua, donde se encontraba el conocido armario. Para entonces, el miedo a la oscuridad ya no lo perseguía, por lo que no encendieron las luces. Con las manos ocupadas, simplemente abrieron la puerta del armario y dejaron la pila de ropa donde la habían dejado. Pero cuando se dieron la vuelta para salir, una fuerza poderosa desde atrás los atrajo hacia adentro. 2 manos frías y huesudas, con la fuerza de un adulto, les apretaron la cintura y los arrastraron hacia la oscuridad del armario. En ese momento, el mundo a nuestro alrededor pareció ralentizarse y quedarse sumido en el más absoluto horror. Pero lo que realmente hizo que su corazón casi se detuviera fue la sensación de abajo. No cayeron sobre una pila de ropa como de costumbre. En cambio, cayeron sobre algo suave pero sólido, como sentarse en los pies de alguien escondido en las sombras. La sensación de que había una entidad sentada allí, esperando, paralizó todo su cuerpo por un momento. Pero entonces, entró en acción el instinto de supervivencia. Presos del pánico, forcejearon, agarrándose al marco de la puerta del armario, y lograron salir. La atracción desde adentro se hizo más fuerte, pero con todas sus fuerzas, lograron salir tambaleándose y corrieron directamente al pasillo, gritando. El grito sobresaltó a su padre, quien inmediatamente se levantó y corrió. Se echó a llorar, tartamudeando que había alguien en el armario. Papá inmediatamente encendió las luces, revisó cada rincón de la habitación, rebuscó en todo lo que había en el armario, pero no había nada. No había nadie allí. En ese momento, su prima también corrió desde la cocina, entró en pánico y preguntó qué había pasado. El padre, aunque un poco escéptico, aseguró que probablemente era solo una ilusión causada por la oscuridad. Pero él sabía claramente que lo que acababan de vivir no era una pesadilla. La sensación de las manos abrazándolo, su frescura y las piernas robustas sobre las que estaban sentados,
Todo era demasiado real. Esto es solo el comienzo. Y desde ese momento comprendieron que a veces la oscuridad no es solo oscuridad. Su padre, que no era una persona que creyera fácilmente en lo sobrenatural, después de revisar toda la habitación y no encontrar a nadie, le contó a su hermana lo sucedido. Después de escuchar eso, ella se echó a reír, se acercó, lo abrazó y le dijo que ella era la que se burlaba de su hermano menor. Ella dijo que era solo una broma y que no había nada que temer, pero él no lo creyó. Desde pequeños, sus padres siempre les enseñaron que los fantasmas no existen, por lo que no había razón para que la hermana mayor inventara historias solo para asustarlos. Lo más importante es que recordaba claramente el momento en que su padre salió de la habitación y su hermana subió las escaleras apenas unos segundos después de que escaparon del armario. Si ella estuvo en la cocina todo el tiempo, ¿quién estaba en el armario? ¿Quién los arrastró hacia la oscuridad? A partir de esa noche, el miedo a la oscuridad regresó. Durante años, no podía caminar por la casa por la noche sin encender todos los interruptores de luz. Cuando tenían que apagar las luces para regresar a sus habitaciones, siempre subían corriendo las escaleras, como si algo estuviera acechando detrás de ellos. Años después, cuando era adolescente, mientras recordaba sus recuerdos de infancia, le mencionó el incidente a su hermana. En ese momento ella ya no sonreía. Ella confesó que no recordaba realmente lo que pasó esa noche, pero definitivamente nunca subió las escaleras antes de que él saliera corriendo de la habitación. La razón por la que mintió fue simplemente para consolar a su hermano pequeño, pero había algo más que nunca reveló. Dijo que, en el fondo, siempre creyó que lo que encontró ese día podía ser su madre, quien había fallecido poco tiempo antes. Un espíritu regresa para darle un último abrazo a su hijo. Él quería creerlo, pero en el fondo sabían que lo que sentían esa noche no era el calor de una madre. Si realmente era ella, ¿por qué se sentían en peligro? ¿Por qué ese sentimiento no era reconfortante, sino más bien un miedo abrumador, como si estuvieran al borde de algo dispuesto a tragarlos hacia la oscuridad eterna? No. Lo que estaba en el armario esa noche no era mamá. Está oscuro. Una entidad desconocida, algo que había estado esperando y casi los arrastró a un lugar donde la luz nunca llegaba. La oscuridad en la casa de tu infancia puede ser aterradora, pero ¿alguna vez has sentido algo extraño en la calle por la que caminas todos los días? Una mirada silenciosa te sigue desde lejos. Por casualidad, se encontró con un video de una niña fantasma apareciendo cerca del monumento del Ángel de la Independencia. Después de revisarlo varias veces, se dieron cuenta de que la ruta mostrada en el mapa les resultaba muy familiar. Era Río Ebro, donde algunos de sus familiares habían vivido durante muchos años, una calle que conocían bien y podían confirmar que allí habían sucedido cosas extrañas. Aunque nunca habían oído la historia de la niña fantasma, habían tenido experiencias espeluznantes en esa calle. Su familia suele visitar a sus parientes allí unas 3 o 4 veces al año, y para ellos, estos viajes son siempre muy agradables. Tienen un primo de más o menos su misma edad, y los dos siempre pasan todo el día juntos, desde el almuerzo hasta antes de la cena. Aunque les apasionaban las historias de fantasmas, sabían que a su primo no le gustaba el tema, por lo que los dos rara vez lo mencionaban. Pero durante una de sus visitas, vivieron un acontecimiento memorable. Ese día, cuando ya casi era de noche, a ambos les tocó ir a la tienda a comprar cosas. Siempre sintió que esta calle era muy tranquila, casi demasiado tranquila. Prácticamente no había tráfico, en marcado contraste con las carreteras circundantes. Por extraño que parezca, a pesar de haber venido aquí muchas veces, rara vez vieron a alguien fuera de la casa a última hora de la tarde. En el camino, notaron que su primo, que siempre estaba alegre y conversador, estaba inusualmente tranquilo. La niña simplemente inclinó la cabeza y se alejó sin decir una palabra. No prestó mucha atención hasta que pasaron una puerta grande. En ese momento, una sensación extraña me invadió. Tienen la sensación de estar siendo observados. Cuando se giraron para mirar hacia la puerta,
vieron a un hombre alto parado adentro, detrás de una puerta de hierro. Él no se movió, simplemente se quedó allí, mirando fijamente. La sensación de incomodidad hizo que no se atreviera a buscar por mucho tiempo. Un temor vago se apoderó de mi mente. Por alguna razón, sintieron que algo andaba mal, pero no podían entender qué era. En su confusión, se dieron cuenta de que su primo se había alejado bastante, sin volverse atrás ni esperar. Llamó apresuradamente a la niña, pero ella todavía no respondió. Presas del pánico sin causa conocida, decidieron acelerar el paso y correr tras su primo, dejando atrás la misteriosa mirada. Tan pronto como salió de la calle, su prima se dio la vuelta de repente, como si finalmente saliera de algún estado extraño. Pero lo más extraño era que no tenía ningún recuerdo de haber pasado por esa puerta, ni de haber estado en silencio durante todo el camino. Y desde entonces nunca más volvieron a aquella calle solos al anochecer. Corrió tras su primo, pero justo antes de salir de la calle Río Ebro, en la penúltima casa, vieron de nuevo al hombre de la capa negra y el sombrero de ala ancha. Se quedó allí, con el rostro en la sombra, sin moverse. Cuando llegó a la tienda, quiso contarle todo, pero su prima inmediatamente les dijo que no lo mencionaran hasta que llegaran a casa. A pesar de intentar bromear para hacerla sentir más cómoda, todavía podían sentir la tensión en cada uno de sus pasos. Después de terminar de comprar, los dos regresaron a casa por otra ruta, olvidándose temporalmente de lo que había sucedido. Pero cuando estaba casi en casa, el hombre apareció nuevamente. Esta vez, se quedó parado justo en la acera, como si los estuviera esperando. Mi primo se puso pálido y no dijo nada. Inmediatamente, ambos decidieron cambiar de dirección, dando una vuelta a la manzana para evitar la calle Río Ebro. Él no podía seguir su ritmo, y cuando se detuvieron frente a la casa para recuperar el aliento, todavía podían verlo, parado en medio de la calle, a unos 50 metros de distancia, todavía observando en silencio. Él intentó hablar con ella sobre esto, pero ella se negó rotundamente. Para ella, esto no era nada sobrenatural, sino simplemente un hombre extraño que le infundía un profundo miedo. Pero él lo sabía. No era solo una coincidencia. Su imagen aparece tan rápidamente, en lugares inexplicables, como si no estuviera sujeta a reglas normales. Cuando llegaron a casa, se lo contaron a su madre, y ella se lo contó a su tía que vivía en esa casa. Pero nadie volvió a mencionarlo. Muchos años después, cuando su familia se mudó a otro lugar, durante una cena, de repente surgió el tema de la vieja casa. Decidió preguntar nuevamente sobre las cosas extrañas que habían sucedido allí, y fue entonces cuando se dieron cuenta que no eran los únicos que experimentaban cosas extrañas en esa calle. Mi tía dijo que una de las razones por las que decidió mudarse fue por la casa del otro lado de la calle. En aquella casa solo había una anciana que estaba débil y no podía caminar sola. Pero todas las noches, mientras estaba en la cocina preparando la cena, siempre aparecía una niña en la ventana de la casa del otro lado de la calle, mirándola en silencio. Sus ojos nunca parpadearon, su boca sonreía extrañamente, como si disfrutara de un secreto que solo ella conocía. Un día, incapaz de soportar la sensación, se lo contó a un vecino. Y la respuesta que recibió la hizo estremecerse. La mujer que vive allí no tiene a nadie más, ni siquiera puede levantarse de la cama sola. No faltan historias paranormales en esa zona. Podría hablar toda la noche sobre las cosas que escuchó de los vecinos. Y tal vez, si alguien fuera lo suficientemente valiente para volver allí y hablar con la gente del vecindario, escucharía historias aún más espeluznantes. Hay historias que incluso después de muchos años, todavía dejan marcas indelebles en la mente de las personas. Sombras que aparecen en los rincones oscuros de una casa antigua, sonidos susurrantes en mitad de la noche, ojos invisibles que observan en silencio. No son simplemente fenómenos extraños, sino a veces también recordatorios de que el mundo es más grande de lo que podemos ver a simple vista. La oscuridad siempre está ahí, no para amenazar o asustar a la gente, sino para recordarnos que hay cosas que no se pueden explicar, hay presencias que no se pueden negar. Pero lo más aterrador no son los entes invisibles, sino el olvido humano, porque cuando dejamos de creer en ellos, quizá es también cuando encuentran la manera de hacernos recordar.
Así que, la próxima vez que camines por una habitación oscura, cuando un viento frío sople en tu nuca, o cuando sientas que alguien está detrás de ti, detente un momento. Escuchar, observar, porque a veces las cosas invisibles son más obvias de lo que pensamos. Y quién sabe, quizás siempre han estado aquí, solo esperando que tengamos el coraje de reconocer su existencia. Hay historias que incluso después de muchos años, todavía dejan marcas indelebles en la mente de las personas. Sombras que aparecen en los rincones oscuros de una casa antigua, sonidos susurrantes en mitad de la noche, ojos invisibles que observan en silencio. No son simplemente fenómenos extraños, sino a veces también recordatorios de que el mundo es más grande de lo que podemos ver a simple vista. La oscuridad siempre está ahí, no para amenazar o asustar a la gente, sino para recordarnos que hay cosas que no se pueden explicar. Hay presencias que no se pueden negar. Pero lo más aterrador no son los entes invisibles, sino el olvido humano. Porque cuando dejamos de creer en ellos, quizá es también cuando encuentran la manera de hacernos recordar. Así que, la próxima vez que camines por una habitación oscura, cuando un viento frío sople en tu nuca, o cuando sientas que alguien está detrás de ti, detente un momento. Escuchar, observar, porque a veces las cosas invisibles son más obvias de lo que pensamos. Y quién sabe, quizás siempre han estado aquí, solo esperando que tengamos el coraje de reconocer su existencia. Pero si un día te despiertas y descubres que todo a tu alrededor ya no es igual que antes, ¿te atreverías a confiar en tus propios sentidos? Si hubiera una puerta que estuviera siempre abierta aunque la cerraras con llave, ¿te atreverías a mirar dentro? Y si una voz susurrara tu nombre en mitad de la noche, ¿responderías o fingirías que nunca la escuchaste? Comparte tus pensamientos con nosotros. Quién sabe, quizás alguien piense lo mismo. Y si te parece interesante este vídeo, no olvides darle a me gusta y compartir para difundir el contenido a más personas, además de apoyarnos a seguir explorando otros misterios fascinantes. Nos vemos en los próximos vídeos. Este video es solo para fines de entretenimiento y exploración paranormal, y no fomenta ninguna práctica, ritual o creencia espiritual. Todas las historias son de boca en boca y no tienen evidencia científica. Aborda el contenido con una mente abierta y no lo apliques a la práctica.